Estamos prontos, estamos preparados para esta tertulia, la última de este año 2023, la última de jueves, por lo menos mañana viene otra cosa igual, no es tertulia, así que está bien, es la última tertulia del año. De este jueves 28 de diciembre de 2023, voy con los saludos formales. Pablo Díaz, ¿cómo andas, Pablo? Buen día, bien, impecable. Cecilia Aguiluz desde Salto. Cecilia, ¿todo bien? Buen día, un saludo a todos. Eleonora Navata, ¿cómo andas, Eleonora? Buenos días para todas y para todos. Daoís Uriarte, ¿cómo andas, Daoís? Bien, contento de terminar el año. Desesperada de terminar el año. Sí, te veo muy radiante así. Sí. Pero debe ser porque viene de afuera. La semana sobra en realidad. Sobra. Sí, siempre después del 24 es una semana que no. Sí, bueno, para que aflojemos un poquito, ¿no? Sí. Es una semana medio perdida. Vos si pusieras, por ejemplo, la Navidad y el fin de año seguidos, agarrás y decís, bueno, son 4 días juntos que nada, ya estás de bajada. Ahora, acá es la semana previa a la Nochebuena y Navidad, todo el mundo ahí medio chill porque viene la Nochebuena y Navidad. Y esta semana sándwich, todo el mundo medio ahí afloje. Entonces, bueno, productivamente tampoco es que somos muy... En materia de productividad, Sí. sin duda. Sí, aparte una semana de 4 días. Claro. Vez, ¿no? Esta vez... El único sentido que tienen tenerlos separados es que uno afloja un poquito con la comida, ¿no? Tenemos un respiro ahí unos Bueno, el días otro día hasta la otra me piel. mandaron un meme diciendo el problema no es lo que comes entre Navidad y Año Nuevo, sino lo que comes entre Año Nuevo y Navidad. Hay quien dice que alguna cosa lo va retocando, digamos. Bueno, se termina el año para la tertulia de los jueves, la más política de todas, y como es de costumbre, les proponemos hacer un balance político de 2023. Esta vez la propuesta es: ¿hubo cambios significativos en las políticas de Uruguay en 2023? ¿El país está igual y este fue, digamos, un año más? ¿O empezó alguna transformación en algún sentido? A ver, los escucho. Veníamos discutiendo mucho del tema ya en la previa, pero... ¿Arranco? Dale. No, bueno, porque en realidad de arrancar porque Ya nos va a bajar así. Vamos a bajar las cosas. Bueno, respecto a tus preguntas, yo creo que el país no ha cambiado en los últimos 40 años significativamente, salvo alguna cosa como puede haber sido la reforma de la salud, y lo peloteábamos un poco con Pablo antes de entrar, tal vez la reforma tributaria, pero digo, después de la vuelta de la democracia, no es una cosa que ha cambiado significativamente el país. No lo hizo en 40 años, no podemos esperar que lo haga en uno, así que en ese sentido creo que también, además es destacable la estabilidad, sí que hayan habido a lo largo de estos años mejoras en algunos aspectos, y me parece que es positivo, y además de no solamente mejoras, sino también ayornarse hacia donde el mundo corre. Me parece que está bárbaro, pero si vos decís cambios estructurales, me parece que no, y no es algo que me parezca mal tampoco, Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a la implementación de políticas, no me doy cuenta cuáles serían o de cuáles podríamos hablar como políticas. Sí hay algunas cosas que están como armándose, pero después verá cómo se configuran, si realmente se configuran en una política o no, como por ejemplo la reforma de la seguridad social, que tenemos una nueva ley, que tenemos unas perspectivas realmente difíciles como país, y el desafío como país de resolver la seguridad social es importantísimo, entonces algo había que hacer. No sé si es la mejor manera, no soy una experta como para saber si esto que tenemos o esto que se hizo es lo mejor, o pueden haber alternativas mejores, o esto es mejorable, o esto es un punto de partida, pero bueno, algo había que hacer. Y se hizo, veremos cómo impacta. La tan mentada reforma educativa, que tampoco podemos evaluarla porque recién está tratando de empezar con dificultades, y también en algún momento veremos a dónde nos lleva y podremos hacer alguna evaluación, pero si tenemos que clasificar, decir, bueno, algún cambio, bueno, se ven ahí algunos cambios. Creo que hubo otras cosas donde perdimos oportunidades de hacer o de implementar políticas, como por ejemplo la crisis hídrica que tuvimos. A partir de la crisis hídrica nosotros debimos, a lo mejor, además de paliar la crisis y la emergencia en ese momento, haber pensado a largo plazo, bueno, ¿cómo implementamos algo vinculado al manejo de los recursos naturales, en este caso los recursos hídricos, que sea una política pública, una política de Estado de aquí a 50 años? La famosa frase, la crisis son oportunidades, ¿no? Bueno, sí, y esta vez creo que fuimos
responsables en tanto a tratar de cuidar lo que más se podía el recurso durante la parte más difícil de la crisis, pero perdimos una oportunidad. Y esto es algo que le pudo haber pasado a esta administración, pero le puede pasar a la siguiente, sea de quien sea, le puede pasar a la siguiente, le va a pasar a cualquier administración. Entonces me parece que es un tema de todas las fuerzas políticas pensar en esto seriamente y decir, bueno, con esto tenemos algo para hacer y acá sí, juntos, ¿no? Porque no hay opciones, no hay alternativas de decir, no, yo voy por un lado y yo voy para otro, porque estamos hablando de recursos naturales. Entonces me parece que ahí debimos haber sido un poco más exigentes, tal vez, para hacer algo más. Hay un tema que estuvo durante el año, que se manejó mucho y que fue el tema China, la apertura comercial, el Tratado de Libre Comercio, lo que sea. Y bueno, me parece que ahí puede haber un indicio de algo que puede transformarse en una política, que bueno, cómo va a ser nuestra relación o qué pretendemos de esta relación con China y con otros mercados y esa apertura. Pero también es algo que puede pasar. Y después también otra cosa que manejábamos un poquito fuera de micrófono es el tema de las políticas en materia de seguridad pública, donde con el cambio de ministro creo que ha habido un cambio de enfoque, o al menos a nivel discursivo hay un cambio de enfoque. A mí me parece, ya lo dije una vez, lo voy a repetir, me parece positivo haber escuchado al ministro hablar de un enfoque dual, donde tiene que ver la prevención y la represión al mismo tiempo, donde no tenemos que hacernos... No nos tiene que dar miedo usar la palabra represión cuando hay delito, pero también ver cuáles son las causas del delito para trabajar en esa línea. Bueno, yo creo que ojalá en esta mirada, en este marco, se puedan implementar políticas que el año que viene o el otro podamos decir empezaron a pasar cosas. Vamos con Cecilia ahora. Bien, yo voy a coincidir en que desde mi punto de vista no ha habido cambios estructurales, o por lo menos que se puedan notar en este año. Y hago esta salvedad de que se pueda notar porque hay dos reformas que están en pleno transcurso, que es la reforma de la seguridad social y la reforma de la educación. Yo la reforma de la educación, francamente, creo que no hay posibilidad de hacer una evaluación ahora, pero aparte pensé que se iba a sentir más este año, que iba a sentirse más en el diario vivir, sobre todo de los que tenemos posibilidad de verla más de cerca por la proximidad justamente de los chiquilines. No se vio gran cosa, pero me temo que es por el poco tiempo también que lleva adelante. Y la reforma de la seguridad social, que claramente... Y ahí, Cecilia, perdón, no un paréntesis nomás. Y porque también, claro, la reforma no empezó ya en todos los años, ¿no? Claro. Sino que ha sido, depende del grado y ha ido de a poco, ¿no? Es parcial, pero de todas maneras, cuando uno leía o escuchaba, te parecía que iba a tener como mayor impacto, ¿no? Sí, y este año transcurrió y es como que la fue licuando y no tenemos como parámetros para medirla. Quizás sí, la gente que es especializada en el tema. Yo me refiero al ciudadano común. Y la reforma de la seguridad social, que generó mucho impacto, porque todas las reformas generan muchísima discusión, y tiene para mí la imposibilidad, es intangible, por lo menos durante lo que fue este año y lo pueden hacer varios años para adelante. Por lo tanto, por supuesto que no hay una forma de evaluarla. Después creo que coincido con lo que decía recién Eleonora, en cuanto a que se perdieron oportunidades de hacer reformas estructurales o de hacer, de implementar políticas estructurales, por ejemplo, con la situación de frontera. La situación de frontera es así como la crisis hídrica, es un ejemplo que para mí igual tiene que ver con políticas más hacia el futuro, por lo tanto creo que todavía se puede trabajar en eso, pero por ejemplo en las políticas de frontera no se hizo nada, no se implementó nada. La crisis que hay en las zonas de frontera surgió y se podía prever. No podemos solucionar lo que pasa en otros países, pero sí en el nuestro, y sin embargo no se hizo nada. Yo creo que ahí este año transcurrió
con efectos muy negativos hacia lo que es el desempleo, la crisis comercial, la crisis empresarial, y al final del día la apuesta del gobierno fue a que las cosas se solucionaran solas, ¿no? Se van a solucionar cuando se solucionen en Argentina. Y creo que eso fue también perder la oportunidad de un aprendizaje muy importante, que es que el Uruguay, aunque no es un país grande territorialmente, es un país muy diferente, que tiene zonas muy distintas y que requieren miradas regionales, que transcurrió otro año y seguimos sin tener, por lo menos lo vemos claro los que vivimos en esta zona. Por lo tanto, yo entiendo que no hubo grandes transformaciones. Igual creo que hay un concepto que habría que redefinir, ¿no? Y es decir, no cambió nada, eso es bueno o eso es malo. Sí. Porque a veces, ¿no? Los eslóganes incluso de la política dicen, vamos por el cambio. Bueno, y a veces, ¿no? Usted quedas pensando, ¿y estará bueno cambiar? Así que yo creo que como somos medio tradicionalistas, que no haya mucha ola, a los uruguayos nos deja cómodos también, ¿no? Somos bastante cómodos en ese aspecto. Pablo. Sí, bueno, a ver. Yo creo que sí, que uno no puede decir qué fue lo que se modificó en el 2023 distinto al 2022, que se cambió, que uno tangible lo puede decir, fue un gran cambio y que la gente lo puede tocar. Creo que, de verdad, como dice Leonora, creo que en nuestro país los cambios no se producen de un día para el otro, no se producen de un año para otro menos, que uno diga, bueno, cambió radicalmente algo. Sí creo que se hicieron cosas que había que hacerse y que había un debe en el país para realizar. La educación... era un debe en el país realizar algo, una modificación, una reforma. Comparto con Leonora si esto podemos decir, esta es la mejor reforma que se puede hacer, esto es lo mejor, esto es espectacular. No sabemos realmente. Y creo que alguien puede llegar a decir, dio malos resultados o buenos resultados, creo que todavía es muy poco tiempo, son procesos largos. Ahora, que algo había que hacer. Porque los valores de educación, año a año, venían bajando los índices. Cada vez eran peores. Bueno, había que pegar una vuelta de timón. Y la vuelta de timón no era solamente decir dar más presupuesto, iba acompañado con reformas estructurales. Si encarga una reforma estructural, hay que estar a favor, hay que estar en contra, lo vamos a ver si es buena, si tiene resultados en realidad a futuro. Y respecto, para mí la reforma de la seguridad social es un hecho clave. Es un hecho clave por animarse a hacer la reforma de la seguridad social. Porque sobre todo animarse a hacerla. Porque lo más fácil de todo era hacer lo que ha venido pasando en este país, que era patear la pelota para adelante. Y en vez de hacer la reforma, se discutía que era una necesidad, que era urgente, que había que hacer las modificaciones correspondientes porque el país cambió, el mundo cambió. Eso es lo central de la esencia de la reforma, es que el mundo cambió. Por eso había que reformarla, pero siempre se pateaba para adelante. Y este gobierno se animó a hacerla y se animó y asume el pagar los costos, que va a tener costos políticos de esta reforma, porque hay mucha gente que queda disconforme con el aumento de la edad para jubilación, etcétera. Eso va a cambiar, va a quedar disconforme. Bueno, y este gobierno, a la cabeza del presidente, dijo, hay que hacer la reforma. Y un tema de la reforma que no es menor, que a veces no lo discutimos, es la reforma de nuestro sistema previsional. Estaba pensado en otro mundo, cuando nos moríamos alrededor de los 70 años, cuando la gente a los 60 era un viejo jubilado que estaba en la casa y no salía de la casa, era viejito. Nadie trabajaba más a los 60 años, llegaba la edad y se quería jubilar porque se moría. Entonces, eso cambió. La gente a los 60 años es una persona que está activa, que siguen trabajando en muchos rubros. La gente vive más, la gente tiene otra calidad de vida. Y después lo otro es el envejecimiento de la población. Yo antes vení y miraba un número. En el 70, la cantidad de la gente que había, en proporción de activos y de jubilados era 6-1, en 1970. Hoy es 3-1. Y seguíamos con una seguridad social de esa época, ese sistema pensando de esa época. Había que modificarlo, hay que modificarlo. Y hay que sincerarse que el mundo cambió y que cambiamos nosotros. Entonces, los valores que estábamos manejando antes se modificaron. Y aquello de pensar que a los 60 años tenemos que ser jubilados y que la sociedad nos tiene que mantener, no corre más, porque no pasa más eso. Y lo que sí discrepo con la reforma, y creo que en realidad discrepo como joven entre comillas profesional, es que yo creo que hay un tema de que hay que hacer la modificación, hay que hacer un poco más, hay que ser más dura, más drástica, porque yo hoy en día estoy aportando una caja profesional, tengo claro que la caja profesional vamos todos a un sistema de convergencia, vamos todos al mismo lado, pero estoy aportando algo que es deficitario, estoy bancando algo que en realidad está a punto de explotar. Y estoy pagando todos los meses pagando plata para ahí. Y sale un montón de plata. Y los profesionales que a veces a los que no les va más o menos bien el trabajo la pueden pagar. Hay un montón que es una lucha poder pagar las cajas profesionales. Entonces, eso creo que había que reformarlo, a ver si animado a hacer hincapié ahí.
Y obviamente, pero vos pones el énfasis en la política, digamos, en la política pública que hay detrás, más allá de la reforma en sí, por el hecho de animarse. Y yo creo que hay que, sí, el animarse a hacer la reforma habla muy bien, porque se animan a pagar los costos políticos que van asociados a esto. Por ahí, David. Bueno, yo voy a empezar discrepando con Eleonora porque el país en 40 años, caramba, si tuvo reformas estructurales. Lo que pasa es que ella es mucho más joven que yo y hay cosas de las que no se acuerda. Pero hace 40 años todavía estamos en dictadura, además, ¿no? Si no me salen mal los cálculos. Sí, hace 38 que estamos en democracia. Entonces, pero recordemos lo que era el país en el 2002, cuáles eran los índices del país en el 2002. Inclusive en índice de desarrollo humano y en índice de respeto a los derechos humanos. Y hoy estamos en el tope de la democracia, en el tope de los derechos humanos, y también hubo un avance significativo en la reducción de la pobreza. En el 2012 teníamos un 25% de pobres y ahora tenemos un 10%, y también a nivel de indigencia. Entonces, quiero hacer primero ese marco. Teníamos un tercio de la población no tenía cobertura de salud, hoy tiene 2/3, prácticamente, o más de 2/3 de cobertura de salud. Entonces yo creo que el país cambió, y hasta la propaganda decía, vos nuevo uruguayo que ahora te compraste. Ahora, yendo al último año, ¿no? Y en eso es lo que tenemos que centrarnos. Creo que la reforma de la seguridad social sí es una reforma que le quedó corta al gobierno, y no porque yo comparta esa reforma. Yo creo que hay que hacer una reforma de seguridad social, pero con otros valores, hacia otro nivel. Por ejemplo, un cambio en los sistemas de aporte, y también un cambio, una de las cosas que le quedó corta a este gobierno fue tocar la caja militar, porque ese es uno de los principales déficits que tiene el país, y lo quiso hacer, digamos. Y lo quiso hacer, pero tenía un socio que no lo quería hacer. Y tenía un socio que le condicionó en varios aspectos esa reforma de seguridad social. Y entonces, a mí no me duelen prendas, porque mi concepto de reforma de seguridad social iba más bien por otro lado, aunque puedo compartir algunas cosas digamos, yo creo que obviamente a las 60 hoy es otra situación, pero no para todo el mundo, porque no es lo mismo los 60 años para la obra de construcción que para un administrativo o para un profesional. Pero bueno, esos son aspectos que hubo un cambio, pero como decía Cecilia, todavía no sabemos si los efectos son buenos o malos, porque recién las reformas de la seguridad social son de largo plazo. En la enseñanza también me pasa lo mismo, o sea, yo hay algunos aspectos de la reforma de la enseñanza que ya se aplicaron que no comparto. Y no comparto, y los vivo, porque además lo vivo con mis nietos que van a la escuela pública, y yo digo, pero bueno, obviamente soy parte de la oposición, nunca me gustó alguno de los postulados. Ahora, reconozco que en términos generales se ha mantenido la estructura del Uruguay. Y a mí me parece eso positivo, porque nadie quería un cambio radical, ni para un lado ni para el otro, ¿no? Una de esas cosas que pasaron en la Argentina, acá nadie los quiere, en definitiva, ¿no? Porque en definitiva tenemos un país con la estabilidad que tenemos. Creo que sí hubo aspectos muy complicados en este año. Uno es el tema de la seguridad, ¿no? Eso es indiscutible, sobre todo en materia de homicidios. Y el otro aspecto es una sucesión de escándalos, digamos, que afectaron y afectan la consideración ciudadana, ¿no? Es decir, arranquemos con, tenemos el caso Penades, lo de H, lo de Salto Grande, son una serie de aspectos que desde el punto de vista institucional, creo que por suerte tenemos... justificarlo por el lado de la política, porque era lo que hablábamos antes, de la formulación, ¿no? Claro, digo porque pusimos el foco ahí, porque si ya habíamos vamos de hecho... tema, perdón, y abrimos la puerta asumo entonces que, disculpen, y asumo que yo, como llegué más tarde, no entendí hacia dónde iba a elegir. Cambio, pero vuelvo al lugar entonces. Entonces, en realidad, yo creo que, honestamente, de la oposición, yo podría decir, estoy más tranquilo, hubiera pensado que algunas cosas iban a ser más complejas. Es decir, creo que terminamos con el mismo déficit fiscal prácticamente que en el 2019, lo cual uno puede decir, es malo, es bueno, pero el país no se desestabilizó. Tiene el mismo problema que tenía. Un punto a favor del gobierno, bajó la inflación, es cierto. Lograron bajar la inflación, hay una serie de aspectos, pero hay que reconocerlo. O sea,
¿Qué es lo que yo puedo decir? Desde mi punto de vista de oposición, que espero que cambie, te voy a decir. Es decir, pero tampoco vamos a recibir un país en las condiciones que recibió el Frente Amplio, si el Frente Amplio gana, ¿no? Por supuesto, pero si el Frente Amplio gana, no va a recibir el país que recibió en el 2005. Va a recibir un país con otras condiciones. ¿Qué les quedó? No, yo A ver, dale. hay algo que la verdad, Por una alusión. No, acá. que no puedo. Disculpen, pero no. ¿Sabes lo que yo siento? Y te tengo que decir Sí, sí. con la honestidad. Yo cada vez que escucho hablar a alguien que integró el gobierno del Frente Amplio de la reforma a la caja militar, yo siento que Pero nos faltó un voto. Si lo hubiéramos hecho, pero tuvieron nos faltó 15 un voto. años en un solo Bueno, pero hubo un voto que se dio vuelta. Pero, a ver, la autocrítica del Frente Amplio de decir, tuvimos 15 años en el gobierno, con mayorías absolutas, y en el primer gobierno tenían solamente un voto, tenían 4 votos más, si mal no recuerdo, la memoria me falla, que no hicieron los cambios profundos en la caja militar que hoy en día reclaman. Yo creo que ahí me parece, no quiero adjetivar de más, pero creo que no es de todo correcto esa actitud. Porque cuando tuviste las mayorías para hacerla, tuviste la posibilidad para hacerlo, y no solamente las mayorías en votos, sino también yo siempre hago una diferencia entre la legitimidad electoral y también la legitimidad moral que te daba haber ganado y llegar a aquel momento a hacer la reforma. Cuando tuviste la oportunidad para hacer esa reforma que hoy en día tú reclamás, no las hiciste. Entonces, hoy en día reclamar esa reforma, yo creo que no, capaz que decir mucho que no hay autoridad moral para reclamarla, capaz que es mucho decir eso, pero yo siento que cuando tuviste la oportunidad para hacerlo, no se hizo. Me refiero no a ti, sino no, está bien, perfecto, Pablo, pero a ver, primero, autocrítica sí, claro, yo estoy de acuerdo con eso, pero al final, en el último gobierno, el Frente lo intentó hacer. ¿Y qué fue lo que pasó? Que un diputado que hoy está en otras filas, votó en contra, porque si no, lo hubiéramos tocado, porque estaba previsto. Y bueno, se llevó. Tampoco la oposición en aquel momento acompañó, ¿eh? Es decir, nos faltó un voto. Todos sabemos quién es, ¿no? Darío Pérez. Bueno, es que lo que pasa es que ahí en realidad a los dos tienen, veo que hay un poco de responsabilidad, porque está bien, lo que dice Pablo es real, el Frente Amplio en 15 años no logró hacerlo, pero tampoco tuvo votos de repente del Partido Nacional o del Partido Colorado o del Partido Independiente para hacerlo. Me parece que eso el otro día intentamos, también se ponía como en la balanza lo que hiciste vos, lo que hice yo. No sé si en estas cosas está bueno pasarse esas facturas. Ya está, sí, no lo hizo ninguno. Y la verdad no lo hizo ninguno de los dos, ya está. Alguien lo tendrá que hacer si esa parece que sea la mejor solución, pero también hay otras cajas, ¿no? O sea, no es solamente la caja militar. Está lo que decía Pablo, la caja profesional, todas las otras cajas. Y a mí me resulta difícil entender porque no hay un sistema único para la seguridad social y para la jubilación. Al día de hoy decís, no al que vamos. No, por eso yo sé que es muy difícil. Es un problema histórico, ¿no? Es un problema Claro. histórico. Los grupos de poder y los grupos de influencia van a siempre meterse ahí en el medio y dejar que no tranque nada. Pero el tema de las distintas cajas, yo desde que soy niña escucho caja tal, caja cual, ay no, para unificar, porque me tengo una jubilación de acá, una jubilación. No, ojalá en un futuro podamos tener como la posibilidad y la capacidad de mirar todos hacia un sistema único de jubilaciones que contemple, sí, seguramente no van a ser iguales y no van a tener que contemplarse igual los años de uno que los años de otro y los aportes de uno que los aportes de otro, y eso me parece correcto, está bien que esas diferencias se marquen, pero capaz que pensar como objetivo en un sistema único nos puede hacer converger a todos hacia votar algo en donde nos quedemos más conformes, porque también entiendo que si te eliminan la caja militar, los otros van a decir, bueno, pero no le tocaste la profesional, y viceversa. Entonces, me parece que capaz que tenemos que agarrar y decir, bueno, en el futuro pongamos esto como objetivo para continuar con las reformas que son necesarias. Lo que pasa es que son reformas que, como te afectan a tu derecho ahora, no la podés modificar. Porque siempre generás todo el no me toques a mí. Claro. Siempre la estás pensando acá siempre, 30 años. claro. Que le toque a mis hijos, cuando se jubilen ellos. Sí. Y ese es un gran problema en realidad, porque no terminás tomando la medida drástica que tenés que tomar. Claro. Está bien, Cecilia ahora, está para mí queriendo es... hablar desde hoy, perdón. Ay. Yo quería decir de dos cosas. Primero, que de lo que decía Daoís, que dio una serie de ejemplos, yo creo que el que sí calza en esta discusión es el de Salto Grande, porque a raíz de todo lo que pasó en Salto Grande,
se generó primero se visibilizó un resabio histórico que existe en los entes estos internacionales, binacionales y multinacionales, donde no hay control, y donde de alguna forma, al ponerse esa lupa, se está cambiando ahora lo que va a ser y se está regulando en una forma diferente, y se conoció y se empezó a conocer lo que pasa en esos entes. Así que yo creo que ese sí encaja acá, porque podía no haberse hecho nada, y al final del día, por esta situación de escándalo, terminó el Parlamento actuando, y me parece que eso termina siendo positivo. La actuación, no el escándalo, por supuesto, ¿no? Y por otro lado... Ahí le diste argumentos a Daoís, entonces, para lo que yo lo había retado, que era de lo del tema. Vos decís que implica una política. Y sí, por supuesto, porque vos por primera vez, por lo menos yo lo vi así, empezó todo el sistema político y la gente a ver cómo funcionaba un organismo binacional como donde nadie conocía qué era lo que estaba pasando, más que los que estábamos cerca por una cuestión de cercanía territorial. No estabas mal, entonces, Daoís, dentro del tema. Y que para mí, no, de los casos que él dijo, los otros casos sí me parece que no tienen nada que ver con un tema de política pública. Pero al final del día puede cambiar una política pública en cuanto a que este gobierno y los otros gobiernos van a hincarle el diente a lo que son los organismos binacionales, y lo generó este escándalo de abuso que sucedió en CTM. Después lo otro que quería decir es que si bien nosotros estamos haciendo una valoración de qué cambios de políticas públicas hubo desde los que nos gobiernan, yo creo que hay un elemento que no podemos descuidar en cuanto a hubo cambio o no en el Uruguay. Y tiene que ver con la cantidad de plebiscitos que se están impulsando. Yo creo que no es un tema menor, creo que hay mucha gente que está de alguna manera desconforme con justamente esto de no hay cambios estructurales en algunas cosas, y yo no sé si en otras épocas hubo tanto interés en habilitar plebiscitos, pero bueno, ahí se está dando que son muchas las mesas que hay. Son distintas las cuestiones que se plantean, pero siento que sí hay como un movimiento desde la gente a solicitar determinados cambios a quienes gobiernan, y eso me parece que es muy interesante, y me parece que seguramente sea un elemento de análisis, porque son muchas las aristas que se están abriendo en ese sentido. Yo que entiendo lo que dice Cecilia. Yo tengo una pequeña discrepancia, que yo no creo que son cambios de la gente, son cambios de los aparatos políticos, o en este caso del aparato político, de ciertos sectores de la política que pretenden un cambio y una modificación, pero no nace de la gente, nace de los partidos políticos, porque nace la reforma que plantea lo de la deuda justa, nace de Cabildo Abierto, la reforma del allanamiento nocturno nace de Alianza Nacional, la reforma de la derogación de la Ley de Seguridad Social nace de un sector del PIT-CNT, pero yo no puedo, perdón, pero no es politizar, yo no digo que la movida del PIT-CNT nace de la gente, no nace de una organización social estructurada de sus dirigentes de la organización social, apoyada por cierto sector del Frente Amplio. Entonces, no sé si puedo decir que esto nace de la gente, esta reforma, sino que creo que nace de las estructuras, ya sea tanto sindical como política. No, yo coincido contigo, es más, yo no tengo ningún problema, me encantan que se utilicen los institutos de democracia directa. Es decir, me parece bárbaro, porque no necesariamente uno está en desacuerdo con todo, pero puede impulsar o puede estar en desacuerdo con alguna medida. Entonces, a mí me parece bárbaro, que menos mal que existe en el Uruguay esos mecanismos, y es más, yo le agregaría hasta un plebiscito de ratificación, si fuera posible, para el caso de que un gobierno que no tenga mayorías pueda consultar a la población sobre una propuesta, como existe en algún país. Pero yo quería, sí, es una posibilidad, hay que estudiarlo, pero creo que en Francia tenían uno de esos. Pero yo simplemente quería hacer dos. Primero, esto fue una reforma jubilatoria, no fue de la seguridad social.
Quiero dejarlo claro porque la seguridad social es un concepto que abarca bastante más. Y coincido, sí, que todos tenemos que ir a una caja única. O sea, no. Y es más, cuando hoy están dadas las condiciones, por ejemplo, porque uno de los problemas era cómo le calculas el monto imponible a un profesional. Bueno, hoy es más fácil porque hay aportes, pero bueno, hay otros mecanismos que antes no existían. Pero lo que sí creo que ha habido un problema este año, un problema que se ha generado es el problema los problemas de la seguridad. O sea, en realidad las propuestas o las políticas de cambio en materia de seguridad no dieron el resultado esperado. Y en realidad el cambio de ministro tampoco es lo que yo creo que el ministro actual tiene bajo perfil, etcétera, pero bueno, no tiene tiempo para en un año instrumentar. Después veremos qué pasa, pero obviamente que cuando venís con un plan y bueno, no te dio resultado, en un año no vas a cambiar toda la estrategia, es bastante más complejo, ¿no? Ya venimos enseguida, hay otro tema para discutir en esta tertulia.